Seguimos. Entonces, el umpire. Umpire es el árbitro que está en la lancha. Es el que sigue la carrera después de que el starter da la partida, para que tengan una referencia. Lo importante de este árbitro es que tiene que mantener la calma durante toda la carrera. Manteniendo la calma nos va a permitir tomar decisiones rápidas y acertadas. Tener la cabeza fría es fundamental para evaluar todas las posibilidades, que de verdad son muchas. Y esto es importante, mostrar las banderas solo cuando sea necesario y no desesperarse. O sea, mantener la calma, mostrar las banderas cuando sea necesario, eso no va a distraer al remero. ¿Ok? Siempre tenemos que procurar tomar decisiones que favorezcan a los remeros, no que favorezcan al comité organizador, ni al presidente del jurado, ni a nosotros mismos. Siempre pensar en los remeros. Para eso tenemos que conocerlos. Vamos a saber cómo se comportan en rondas anteriores o en eventos anteriores para también prever eh, cosas que podrían pasar. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, estar siempre listo para actuar, anticiparse a los eventos o hechos que puedan ocurrir y siempre prever la mejor opción antes que lamentar. Estos, nuestros principios como árbitros, como umpires, son la seguridad y la justicia. ¿Ok? Siempre tenemos que actuar sobre esos principios. Y recuerden, los remeros y los técnicos de los equipos son la prioridad siempre. Ninguna tripulación puede sufrir una desventaja o ganar ventaja de sus oponentes o por algún agente externo. ¿Ya? O sea, hay que aprenderse bien este principio. ¿Ok? Sí. Parte del equipamiento que llevamos en la lancha o el catamarán es la bandera blanca y la roja, una campana o ahora puede ser una bocina de aire, la radio, un megáfono, una tablilla para el programa obviamente, salvavidas, cronómetro, tarjeta amarilla, roja y binoculares, que ahora también se considera parte del equipamiento personal. Así que como árbitros tenemos que ya tener unos binoculares propios. Siempre, una vez que nos subimos a la lancha o al catamarán, tenemos que preocuparnos de que la lancha esté en óptimas condiciones para seguir las carreras. No solo una, sino todas las carreras durante, durante todo el día. Entonces, para esto tenemos que controlar el nivel de combustible, probar la capacidad de la lancha, ya sea acelerarla para ver qué velocidad alcanza. En una de esas el motor no está tan bueno y no nos sirve para seguir un cuádruple o un 8. Tener un remo de emergencia en caso que el motor se pare para salir del medio de la pista y preocuparse también de que el lanchero sabe lo que hace. O sea, eso es también clave. Nos subimos a la lancha cerca de la comisión de control y ya yendo hacia la partida, tenemos que verificar que todas las instalaciones de la pista estén en óptimas condiciones y que no haya ningún obstáculo que pueda perjudicar a los remeros. Por ejemplo, también podemos ver si las condiciones del viento o el oleaje no son las óptimas. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad en el camino a la partida. Si es que vemos algo malo, avisamos al presidente del jurado inmediatamente. Y ahí se toma una decisión. Siempre corroborar que la regla de tráfico se esté cumpliendo. Esto ayuda mucho al árbitro de la carrera en caso de que nosotros vayamos en el sentido contrario a la meta, porque el árbitro de carrera va enfocado en los botes que van cumpliendo y nosotros vamos al costado viendo que todo se vaya cumpliendo de acuerdo al reglamento. Y ojo, que puede ser muy ocupado, pueden haber muchos botes, entonces tenemos que también tener ojo y mucho cuidado con que se estén cumpliendo las reglas de tráfico. Si es que algo le pasa a los remeros respecto al equipamiento, también tenemos que ser capaces de ayudarlos y asistirlos. Una rotura de remo, una salida de la zapatilla o un problema con el bote, etc. Todo eso está aceptado y tenemos que saber actuar y resolver rápido. O sea, recuerden, estos chicos que no tenían previsto que les pase esto, eh,
estuvieron entrenando, si es un juego olímpico, por ejemplo, estuvieron entrenando 4 años u 8 años o más para llegar a ese momento específico y por culpa de una pala no tenemos que tratar de no echarle a perder el sueño. O sea, ahí tenemos que ayudarlos. Siempre recordar que toda embarcación deja oleaje, incluso los mismos botes. Entonces, si vamos en un bote motorizado, tenemos que saber que va a dejar oleaje, ¿ok? Lo mismo los botes. Y este es el principal oleaje, el que más molesta. Ya aquí lo tengo diagramado con unas líneas rojas, que a medida que vamos avanzando, la línea roja se va abriendo y va cubriendo la mayor parte de la pista. Entonces, como tenemos que fomentar no dejar mucho oleaje, eh, ¿por qué? Tenemos que fomentar eso, ¿por qué? Aquí viene la explicación. ¿Qué pasa si circulamos por el costado? Que es lo que muchas personas hacen. Entonces, a medida que va avanzando, ya estamos en la lancha nosotros como árbitro, como umpire, nos vamos por el costado. Entonces, y vemos que van llegando los botes que se van acercando, los que van compitiendo. Nosotros paramos, nos vamos a la orilla y vemos cómo la línea roja va mostrando el desplazamiento del oleaje de acuerdo al tiempo. Entonces, va a llegar un momento en que la ola derecha va a chocar sí o sí con el bote, los dos botes que están ahí, el celeste y el lila. Entonces, eso obviamente los va a molestar y van a objetar, pues te pueden objetar en la meta, y eso va a generar un problema que te puede llegar hasta un reroll. ¿Ok? Entonces, recordemos siempre que el oleaje va a molestar a los remeros. Para eso tenemos que circular siempre por el medio. Porque comparado con este caso, si nos vamos por el carril 1, el oleaje va a tener 5 carriles que recorrer para salir de la pista. En cambio, si nos vamos por el medio, va a necesitar solo 3 o 2 carriles, que en tiempo es muchísimo, o sea, es mucho más corto. Entonces, siempre al lanchero, digámosle, por favor, por el medio de la pista, ¿ok? Y rápido, rápido por el centro. Una vez que ya vemos los botes, que generalmente son 100 metros más o menos, frenamos, o sea, soltamos el acelerador del motor y nos vamos perpendicularmente a la orilla, no en diagonal, sino que perpendicular hacia la orilla, lentamente, casi con la velocidad del motor en neutro. Eh, y como ven ahí, la ola ya se fue. O sea, ¿por qué? Porque como les decía antes, recorre mucho menos tiempo el largo de la pista. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estamos en la orilla, esperando parados, vemos que paran, la ola ya se disipó, esperamos que pasen, volvemos lentamente al centro de la pista, y una vez que ya estamos en el centro, aceleramos y nos vamos rápidamente, siempre por el carril del centro, y así consecutivamente, siempre. Esta es la regla de circulación que todo lanchero y todo árbitro tiene que saber y aplicar en sus competencias. En la zona de partida, recuerde que la zona de partida es la que está cerca de los muelles y del starter, tenemos que circular muy lento. Recuerden que están ahí los botes esperando su momento, y si entramos rápidamente con ola o con el ruido del motor, eso puede causar distracción, y al final podemos ser culpables de distracciones que pueden ser eh, pueden llegar a ser fatales para un deportista. O sea, puede perder la medalla porque se desconcentró y te lo pueden reclamar. Entonces, generalmente este árbitro, el umpire, se ubica en el centro del puente de partida o al costado de la torre, generalmente, o en la parte de afuera de la pista. O sea, esas son como las tres posiciones que generalmente vamos a ver en una competencia. En los 2 minutos, el umpire tiene que estar listo para partir en cualquier minuto. O sea, no, tenemos que estar prácticamente con la bandera en la mano y el megáfono, listos para partir, habiendo ya conversado todo con el lanchero. Estamos sentados esperando la partida de los botes. Recuerden que tal como los fotógrafos y los voluntarios tienen que estar sentados durante la partida, los árbitros también tienen que estar sentados en el catamarán esperando, ojalá con el motor apagado. Prever si es que puede haber alguna colisión en las primeras remadas y planificar la posición cuando avancen. Esto va a depender
de cómo se esté comportando la alineación y el clima, si es que hay viento lateral, por ejemplo. Ahí estamos en conversación continua con el starter, que es el que tiene una mejor visual de toda la zona de partida. Entonces acá, por ejemplo, vemos que ya los botes están llegando, ya están llegando a su pontón, se están preparando, pero el umpire está muy lejos. Entonces, debería estar mucho más cerca, o sea, por lo menos está 50 metros atrás. Entonces, ¿qué pasa si es que se da la partida y el árbitro está muy atrás? En esos 50 metros que se demora, puede pasar cualquier cosa. Entonces, estemos lo más cerca de la línea de partida. Siempre apoyar al starter si es que existe alguna complicación. O sea, obviamente estoy hablando de que hay un starter que está en una torre y hay un umpire que está en otra lancha que se dedica solo a eso. O sea, en nuestra realidad, que muchas veces hacemos los tres, alineador, starter y umpire, eh, tenemos que tomar todo esto en consideración también. Entonces el árbitro debería estar cerca a la visual del starter. Recuerden que el starter tiene que mirar a los 3 minutos, se preocupa de que el umpire esté listo. Entonces, si es que no está listo, o sea, si es que no está en esa visual, ¿cómo voy a saber que está listo? Voy a tener que doblar la cabeza como starter. Entonces, ayudemos al starter a que tenga todo listo para que dé la partida. Entonces, las dos posiciones que se recomiendan generalmente son donde está marcada la estrellita, que es una al medio o en la lateral esperando la partida para salir inmediatamente. Ahí está. Recuerden, no bloquear la línea de partida. Recuerden que hay cámaras, hay un photo finish que está viendo que no se mueva nada. Entonces, no bloquear la línea de partida y esto recálquenlo al motorista para que él también esté presente, tenga presente eso. Entonces, en eso, antes de los 2 minutos, se recomienda también coordinarse con el motorista, con el lanchero, y ver de qué manera le voy a dar indicaciones para que cambie de dirección, acelere o frene. O sea, acá, por ejemplo, vemos que este árbitro le está dando indicaciones con la mano. Obviamente no va a usar la bandera, pero con la mano para que el motorista sepa a qué dirección tiene que cambiarse. Y esto va a cambiar en todas las conferencias que tengamos. Entonces, siempre conversar con el lanchero para ver de qué manera se van a comunicar para cambiar la dirección u otra situación. Esto es lo que les decía yo. El árbitro que está en la lancha solito, o sea, este es el caso más extremo, que ni siquiera tiene motorista, como el de la imagen. Entonces, tenemos que ubicarnos de manera tal que podamos hacer las tres labores juntas de la mejor manera posible. Generalmente, por regla es, el umpire se ubica justo al centro de la pista, pero eso también va a depender de muchos factores. Pero, por regla general, al centro de la pista. Una vez que sale la partida, el starter y el juez de partida ahora están subordinados al umpire. Ahora toda la responsabilidad pasa al umpire. Y los botes obviamente también están bajo la orden del umpire. Veíamos el caso de que estaba muy atrás en la línea y este está muy adelante de la línea. O sea, son 40 metros más o menos esperando y en esos 40 metros puede pasar cualquier cosa. Entonces, tenemos que estar lo más cerca de la línea, no en la línea, pero lo más cerca de la línea para que cuando se dé la partida podamos salir inmediatamente. Acá vemos un ejemplo de una salida relativamente rápida que igual podría ser más rápida, debería ser un poco más rápida. Entonces vean cómo el árbitro, el umpire se va quedando igual atrás en ese momento. O sea, si es que los botes tenían mala dirección, ya hubieran chocado en ese momento. Entonces, siempre salir lo más rápido posible. Si es que existe alguna complicación o riesgo, siempre ubicar la lancha en el lugar requerido. Por ejemplo, al separar dos botes en riesgo de colisión. Por eso les decía que por regla general es al medio, pero va a depender de la situación. En este caso, dos botes iban a colisionar justo después de la partida. O sea, ahí ya sé, como árbitro, ya sé
dónde tengo que ubicar la lancha para evitar colisiones, por ejemplo, como en este caso. Tenemos dos tipos de arbitraje. Está el arbitraje dinámico, que es el más común, donde el umpire sigue la carrera desde la partida hasta el final y después levanta la bandera blanca, que es al que estamos acostumbrados todos. ¿Ya? Y en este caso es más perfecto aún porque tenemos más lanchas. Entonces, la lancha 1, por ejemplo, sigue la carrera y después la lancha 2 se pone en su posición y la lancha 3 se pone en la posición del 2 y así sucesivamente hasta el número de lanchas que tenga. ¿Okay? Y se va haciendo una pequeña rotación circulando por todas las carreras. Este arbitraje se utiliza cuando eh, pueden haber cambios de clima o pueden haber peligros para los remeros. ¿Okay? Además, o sea, ya vimos el dinámico, que es el que siempre usamos, y está el estático, que es ese que se utiliza cuando la pista es buena eh, y garantiza la seguridad de los remeros, o sea, sin necesidad de seguir la carrera. ¿Okay? Esto también se usa para reducir el oleaje. Entonces, cuando las condiciones garantizan que los remeros van a estar seguros, se utiliza este arbitraje. Se consideran, además de los factores de seguridad, cuáles son las zonas de enfriamiento y calentamiento, el clima, el cronograma, si es que están muy ajustados o muy dispersos los programas, eh, no habría, eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, a grandes rasgos, los árbitros de lancha se ubican en las lanchas y son responsables de una sección de la pista. ¿Ok? Se pueden mover y dar instrucciones y el presidente del jurado, si es que como árbitro le avisamos de que no se están cumpliendo las condiciones o de que hay peligro, el presidente del jurado puede revertir esta decisión o este arbitraje en una misma carrera. O sea, recuerden que siempre la seguridad del remero es lo fundamental. Entonces acá vemos 6 lanchas, por lo tanto dividimos todos los 2000 metros en 6 distintas áreas. Obviamente hay un área que es del starter, que es la del principio, y esta división se hace de acuerdo al número de catamaranes o lanchas que tengamos. En este caso son 6. Entonces, cada catamarán se ubica en un costado del área asignada, a las afueras de la pista que se va a utilizar. Entonces, una vez que se da la partida, las tripulaciones que pasan frente a la lancha, el, el catamarán de la zona asignada lo que va a hacer es salir, es meterse a la pista lentamente, verifica que todo esté en orden y luego sale. Cuando ya se va acercando a la otra zona del otro catamarán, retorna. Y en ese momento el catamarán de la otra zona ya comienza a acercarse a la línea para hacer el mismo juego. Y así sucesivamente. El último catamarán es el que hace el que va a levantar, observa el fin de la carrera, el que va a recibir objeciones, muestra la bandera y de nuevo va a retornar lentamente a su posición y este ciclo se va a seguir siempre y cuando las condiciones de seguridad garanticen tranquilidad a los remeros. Si es que ocurre un problema, por ejemplo acá vemos que el bote gris con el naranjo están a punto de colisionar, entonces el catamarán que va siguiendo esa zona lo que hace es, puede parar la carrera si es que hubo colisión, o si es que se arregló, la puede seguir hasta el final. Siempre que haya un peligro o haya un posible peligro, el catamarán lo puede seguir hasta el final. ¿Ya? Si es que pasa esto, o sea, por ejemplo acá fue el catamarán 2, si es que pasa esto, entonces se hace un cambio, se va rotando. Entonces el 6 pasa al 5, el 5 al 4 y así sucesivamente hasta que se cubra el catamarán que salió. ¿Ok? Listo. Entonces, ya vimos que el tipo de arbitraje y ahora vamos a ver dónde nos posicionamos.
Primero, nunca posicionarse ni al frente del remero ni al costado del remero. O sea, no podemos bloquearle la visión periférica a los remeros ni la visión hacia adelante. Muchos remeros usan de referencia un marcador o un árbol o un bote, etc. Entonces, tratemos de ubicarnos al costado, ¿ok? Y verificar en todo momento de que no estamos bloqueando ninguna de estas visuales. Esto se cumple poco, pero el reglamento lo dice, que los botes que van hacia la partida tienen que parar en el momento en que los botes que van compitiendo pasan por el frente del bote que va hacia la partida. O sea, tienen que parar. ¿Ya? Y esto es sancionable. Una vez que pasan de la zona, pueden seguir remando en dirección hacia la partida. Muchas veces tenemos que sobrepasar. O sea, hay tripulaciones, hay rondas en que hay tripulaciones que son muy rápidas y otras que son muy lentas. Entonces, tarde o temprano tenemos que adelantar por temas de seguridad o por temas de progresión. Entonces, lo que hacemos es adelantar de la manera eh, más ¿cómo decirlo? Más suave posible. Entonces, lo que hacemos es, nos alejamos lo que más podamos del bote que va rezagado, hasta que vemos que la ola está a punto de tocarlo. Después nos vamos lentamente al carril, justo en el carril donde va el bote rezagado. Una vez que nos posicionamos en ese carril, seguimos rápidamente y alcanzamos los botes que van más rápido. De esa forma no le va a llegar nunca, nunca el oleaje a ese bote. Esta es lo ideal. Obviamente, de repente vamos a tener que pasar y dejarle oleaje porque la situación lo amerita. Pero si podemos hacer esto, tratemos de hacerlo, siempre. Siempre tenemos que estar en la posición correcta para que las tripulaciones nos puedan escuchar y puedan oír las indicaciones que le estamos dando con las banderas o con el megáfono. En este caso, por ejemplo, vemos que el árbitro, el umpire, está mostrando la bandera, pero los botes que están cerca van bien. Entonces, ¿a quién está hablando el árbitro? Puede ser que en la foto no veamos, no estamos viendo un problema, y quizás lo estaba viendo, pero si fuera así, el umpire debería estar al frente o lo más cerca posible del bote o de las tripulaciones que están a punto de colisionar, por ejemplo. Entonces, si le vamos a dar indicaciones, pongámonos al frente, no al medio de la pista porque no nos van a ver. Siempre en competencias internacionales y en eventos locales también, pues se puede dar, van a haber muchas lanchas que van a querer sacar la mejor foto, por ejemplo, si es que es de prensa. Entonces, en esta imagen vemos que hay muchas lanchas, muchas, que están bien adelantadas, y el umpire está bien atrás. Entonces, por mucho que la prensa quiera obtener la mejor foto, tenemos que decirles que nosotros somos los que vamos adelante. Ya siempre para no distraer al remero. Entonces, ponerlo en su lugar. En este caso, vemos que la lancha de catamarán, que es la más grande, la blanca, que está abajo, se está acercando mucho a los remeros. Entonces ahí el umpire debería decirle que retroceda un poco y, y que se aleje de los botes. O sea, aquí no hay que tener miedo de hacerlo. Acá vemos, por ejemplo, cuál sería el caso ideal, donde va el umpire adelante y van todas las lanchas de fotógrafo, rescate, etcétera, atrás. Entonces, esta sería la posición ideal de una carrera con muchas lanchas. Para ver dónde nos ubicamos, tenemos que ver la progresión. Entonces, vamos a ver cuáles botes son los que clasifican a la siguiente ronda y en base a eso tenemos que ver dónde posicionarnos. Para eso tenemos que conocer el sistema de progresión. En los programas, generalmente arriba o abajo de cada hoja sale la progresión de la carrera. Entonces, ahí tenemos que guiarla. Recordar siempre que incluso hasta un cuarto o quinto lugar es importante. Por ejemplo, para el caso de clasificación olímpica o de Juego Olímpico, o sea, por el tema del ranking. Entonces, no olvidarnos y tampoco menospreciar de que si va sexto en una final, también tiene derecho a llegar
y hacer el tiempo que corresponda. En este ejemplo tenemos una semifinal, y como es semifinal, obviamente clasifican 3 a la final. Entonces, nos posicionamos, obviamente mirando todo el espectro de espacio, tenemos que posicionarnos en los puntos críticos. En este caso, donde está la estrella, porque vemos que el naranjo y el gris ya están prácticamente clasificados, o sea, supongamos que ya faltan 200 metros. Entonces la pelea va a estar entre el lila y el azul. Por lo tanto, tengo que ponerme lo más cercano a ese punto. En este caso es una eliminatoria, entonces primero y segundo pasan a cuartos de final, el resto pasa a repechaje. Entonces tengo que ponerme en el lugar donde vaya a clasificar el primero y segundo lugar. En este caso, lo más cercano a ese punto crítico. Y obviamente también viendo todo el espectro de los votos. Esta es una semifinal, 1 y 3 pasan a la final. Entonces, vemos que el umpire está muy atrás, está demasiado lejos para dar indicaciones. Entonces, tenemos que acercarnos aún más, ¿ya? Sobre todo si es una semifinal. Esta es una buena posición, porque estamos cerca, podemos ver a todos, y tampoco estamos tan cerca como para molestar a los remeros que van compitiendo. De nuevo, 1750 metros. Tenemos botes que ya van muy adelante y no vemos al árbitro, no lo vemos. Entonces, tenemos que estar lo más cerca posible. Acá en Chile tenemos un dicho que se dice donde las papas queman, en el lugar crítico, el punto crítico de la carrera. Lo mismo, muy atrás. A 1500 metros tenemos un espacio muy grande y el árbitro está muy atrás. ¿Qué pasa si es que estamos muy atrás y hay viento en contra? Incluso con megáfono los remeros va a ser muy complicado que nos escuchen. Entonces, si tenemos viento en contra, más cerca tenemos que estar todavía. ¿Ok? Esa sería como una buena ubicación. Como les decía al principio, siempre es bueno saber el comportamiento de las tripulaciones. Siempre, siempre cuando hayan eventos o carreras donde hayan mucha diferencia de experiencia, vamos a tener que sobrepasar, entonces también tenemos que prever cómo lo vamos a hacer de la manera más... Nuestra forma de comunicarnos como árbitros de lancha es mediante distintos objetos que los voy a mostrar ahora, ¿ya? Pero que nos va a servir para comunicarnos con eh, las distintas tripulaciones y oficiales de la carrera. ¿Ok? Puede ser para indicar dirección, para parar una tripulación en caso de peligro, parar la carrera, o avisar en meta que la carrera estuvo en orden, que entregue resultados, etc. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver a continuación, así que no se preocupen. Lo importante de esto es que como tenemos muchas señales, muchos objetos con los que nos podemos comunicar, lo importante es no confundir a los remeros. ¿Ya? Tratemos de dejarlo lo más escondido posible y usarlo solo cuando sea necesario. Acá, por ejemplo, vemos las banderas que están escondidas, no están flameando. O sea, nunca dejen una bandera flameando en la lancha, nunca. Póngansela detrás de la pierna, ¿ok? O bájenla. Y el megáfono también, en lo posible, usarlo solo cuando sea necesario. Siempre recordar que la dirección es responsabilidad de los remeros. Siempre. ¿Okay? Obviamente van a haber situaciones en que tenemos que darle indicaciones de dirección, pero la dirección es responsabilidad de cada bote. Entonces solo podemos dar indicaciones de seguridad para evitar accidentes. Recuerden que el equipamiento es muy caro, entonces evitemos esto, por mucho que sea su responsabilidad, y prevenir que las tripulaciones sufran alguna interferencia, ¿ya? Como la que vemos en la imagen, que esto es considerada una interferencia. Entonces, evitemos llegar a esta situación. Recuerden que los remeros van remando de espalda y confían ciegamente en lo que nosotros vamos viendo. Entonces, no nos ceguemos en que es su dirección, sino que si va a pasar esto,
evitémoslo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos para dar indicaciones de dirección? Primero levantamos la mano, en este caso, por ejemplo, recuerden que vimos las indicaciones de llamado. Es el nombre, en este caso, en este ejemplo es Colombia, y ahí levanto la bandera, ¿ok? Y la muevo para el lado que quiero que se mueva el bote. No puedo decir favor, estribor o derecha, izquierda. Recuerden que los remeros van de espalda, ¿ok? Y mi derecha es la izquierda del remero. Entonces, movamos la bandera, solo movámosla, no digamos nada más. Movámosla hacia donde queremos que los remeros se muevan. ¿Ya? Y si no escuchan, nuevamente, indico el nombre, levanto la bandera y la muevo hasta que cambie la dirección. En este caso vemos que Colombia y Paraguay están muy en riesgo de colisión, pero Colombia claramente es el que se está desviando. Entonces, eh, levanto la bandera, o sea, digo Colombia, levanto la bandera, y le indico la dirección donde quiero que cambie. Entonces, en este caso es hacia la izquierda, y Colombia cambia. ¿Ok? En general, una tripulación puede abandonar su carril si es que no causa desventaja a las otras tripulaciones, si es que no genera una ventaja para ellos mismos y no causa peligro para ellos mismos. ¿Ok? Esos son, eh, esos son como los tres principios para que una tripulación pueda abandonar su carril bajo su responsabilidad. ¿Ok? Si abandona su carril y no cumple ningún extras, eh, entonces es su responsabilidad. O sea, perfectamente un bote puede ir, si es que no tenemos al vano, perfectamente puede ir zigzagueando por toda la pista, pero lo puede hacer siempre que no vaya a causar una de estas tres situaciones. ¿Ok? Entonces, si es que lo va a causar, ahí tenemos que dar indicaciones de dirección. Además, podemos parar a una tripulación si es que hay peligro de colisión, por su responsabilidad, o sea, por la responsabilidad de los remeros, del bote. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, damos la indicación para que no escuchen, en este caso el bote, que sería Perú, levanto la bandera y la dejo arriba. Le digo obstáculo alto. ¿Ok? Entonces, siempre llamar la atención, mostrar el signo, que en este caso es la bandera blanca, y después el obstáculo. ¿Ok? La carrera, recuerde que la bandera blanca no es para la carrera, la bandera blanca es levantada hacia arriba, es solo para que el bote que fue mencionado se detenga y enmende su dirección. ¿Ok? O sea, los botes no tienen que parar, los botes que no fueron llamados con la bandera blanca arriba no tienen que parar. Solo el bote que fue llamado. Entonces, eso sería por su responsabilidad. ¿Ok? En este caso, vemos el ejemplo de que Brasil está saliendo de los carriles bajo su responsabilidad siempre. Entonces, en este primer momento vemos que no hay peligro para Brasil. Entonces, Brasil puede salir de su carril sin ningún problema. Pero recuerden los tres principios. ¿Ok? Vamos a apagar. Entonces, aquí la situación cambia. María Gabriela. Ya. Entonces seguimos. Con Brasil, que se había salido de su carril bajo su responsabilidad, y al principio, en este caso, no había ningún peligro, ¿ya? Pero podría ser, o con el correr de los metros, hay peligro. Entonces, en este caso puede ser un tronco, puede ser un bote, puede ser bañistas, pueden ser muchos factores. Entonces, acá como árbitro, ya tengo que empezar a posicionarme lo más cercano de Brasil, pero tampoco dejar de lado los botes que van bien en su carril, pensando que Brasil está en peligro. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay un peligro claramente, porque viene un bote en contra, o puede ser un tronco, por ejemplo,
Brasil, llamo la atención de Brasil, Brasil levanto la bandera, ¿ok? Y lo primero que hago es indicarle que vuelva a su carril, ¿ok? Puede volver, y en este caso, ideal. Pero si es que no vuelve, lo que tengo que hacer es Brasil, obstáculo, alto. Brasil tiene que parar en ese momento, ¿ok? Eh, alguien había preguntado, Aldo creo. Ya, buenísimo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos en ese monito que está al lado a la izquierda de qué manera se para el bote. En esta situación, la tripulación solo puede volver a la pista cuando el umpire lo autoriza, o sea, cuando el árbitro de lancha está seguro de que ya no hay peligro para Brasil. O sea, en este caso, que ya enmendó la dirección y con las primeras remadas va a ingresar al carril, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente los otros botes siguen remando. Simón, Simón, no te escucho, Simón. Ya, seguimos entonces. La bandera roja, por otro lado, ya vimos la bandera blanca, ahora vamos a ver la bandera roja. Esta bandera roja sirve para parar toda la carrera porque una o más tripulaciones están sufriendo una desventaja ajena a su responsabilidad dentro de los límites de la pista. O sea, dentro de su carril que fue asignado para que él corra de manera segura. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que se hace es se llama todos los botes y se flamea la bandera de un lado a otro, la bandera roja, tocando la bocina o con el megáfono diciendo alto o tocando la campana, de acuerdo a los medios que tengamos. ¿Ok? Esto los remeros tienen que saberlo. Entonces, en este caso, vemos que un bote, el bote naranjo que viene desde arriba por el carril 5, eh, va en pleno carril 5 en plena competencia. Entonces, tenemos que anticiparnos. Lo primero que uno tiene que hacer es avisar si es que hay otro árbitro allá, decirle que le avise a este bote que salga a la pista y obviamente sancionarlo por violación de regla de tráfico. Si es que no tenemos otro árbitro, es acercarnos lo que más podamos y con el megáfono andar gritándole para que se salga del carril. Y en el caso de que no haga caso, entonces, bueno, en este caso es su caso, pero si es que no hace caso, que podría ser un bote, podría ser, como vemos en la imagen, un elefante, un lobo marino, lo que sea, dentro de los límites de la pista, entonces lo que se hace es parar toda la carrera. Y esto es súper importante. Paren la carrera en el momento, no esperen al final, paren la carrera. Si es que hay una situación de desventaja para uno de los remeros, uno de los botes, uno más, dentro de los límites de la pista, o hay peligro dentro de los límites de la pista, paren la carrera, párenla, no esperen, párenla y ahí se conversa con el presidente del jurado, qué se hace, te va a preguntar por qué se paró y ahí tú le das las explicaciones, pero paren la carrera en el momento en que una tripulación tuvo una desventaja o dentro de los límites de la pista o hay peligro para todas las tripulaciones, ¿ok? Paren la carrera, en serio, párenla, párenla. Lo mismo, esta es una situación de peligro, puede ser un viento muy fuerte, huracanado o rayos, etcétera, también. Entonces, acá lo principal es proteger a los remeros y hay que llevarlos a la orilla. En este caso, vemos un avión. Acá en el lugar donde yo arbitro y donde remo, hay incendios forestales, entonces los helicópteros y los aviones llegan y sacan agua desde el lago y ahí tenemos que corrernos. O sea, no hay otra opción. Y en ese caso es algo que está pasando dentro de la pista, entonces tengo que parar la carrera. Como resumen, en general siempre hay que parar la carrera si es que una o más tripulaciones están teniendo una desventaja en el momento ajena a su responsabilidad dentro de los límites de la pista. ¿Ok? Paren la carrera si es que algo está pasando dentro de los carriles, dentro de la pista. Párenla en el momento, no, puede ser al principio o puede ser hasta el final, pero párenla. No esperen a llegar al final. Además de esto, eh,
al árbitro de lancha le pueden estar haciendo objeciones, entonces tenemos que estar atentos a lo que los remeros estén tratando de comunicarnos. Siempre, una vez que terminamos la carrera, tenemos que esperar a que el último bote, que el último bote cruce la línea y esperar unos segundos en caso de que algún bote quiera hacer alguna objeción. Entonces, quizás te lo hicieron antes, incluso antes de que el último bote cruce. Pero igual, si es que no hay objeciones, tengo que esperar hasta el último bote que cruce y darle la oportunidad a ese bote de que pueda respirar y recomponerse en caso de que quiera hacer una objeción. Si es que no hay, si es que contaron hasta 5 o 3 Mississippi o 5 Mississippi y no hay ninguna, entonces eh, ahí pueden levantar bandera blanca, mira, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero lo importante es que si es que no hay objeción, si es que no hay ninguna objeción, pero yo, como árbitro, considero que si hubo una desventaja para uno de los remeros, yo también puedo objetar la carrera. ¿Ok? Entonces, muchos remeros no saben esto, y yo siempre se lo recalco, de que ellos tienen todo el derecho de objetar la carrera, y nosotros como árbitros también podemos objetarla si es que vimos una desventaja y el remero no se dio cuenta. ¿Ok? Entonces, retomando, si es que para el árbitro de lancha o el umpire fue normal, o sea, estuvo bien la carrera y no hay objeciones fundadas, entonces levanto la bandera blanca. Recordando también de que si es que hay una carrera de PR3 que te para remo, en PR3 puede haber gente que no ve, entonces tenemos que decir con megáfono bandera blanca, ya, solo en ese caso. La meta responde copiado, ¿ok? Entonces, la meta responde con bandera blanca. ¿Qué pasa ahora? Ahí está. ¿Qué pasa ahora si es que se acepta la objeción o que el umpire considera que hubo una injusticia? Entonces, levanto bandera roja. No tengan miedo de levantar bandera roja si es que tienen duda en la meta. No tengan miedo. No implica nada grave. Es solo esperen un poco. ¿Ok? De nuevo, si es que estamos en carreras de pararremo, en la categoría, en el evento PR3, entonces tenemos que decir bandera roja con megáfono. ¿Ok? Aquí el juez de partida no responde con la bandera, sino que espera la decisión final del umpire. ¿Ok? Entonces ahí esperamos. El árbitro se va a recopilar antecedentes, va a conversar con los remeros, se va a acercar a la meta, etc. ¿Ya? Pero esperemos. Eso implica que no entregue resultados. ¿Ok? Solo eso. No quiere decir que la prueba estuvo mala, que hay que repetirla. No. Es solo meta, esperen un poco, no entregue el resultado porque tengo que averiguar algo. ¿Ok? ¿Cómo se muestran estas banderas? Primero se muestra a los remeros y luego, perdón, a los remeros y después a la meta. Siempre tenemos que preocuparnos de que los remeros estén bien en la zona de enfriamiento. Recuerden que son 2000 metros súper intensos, que pueden dar la vida en esos 2000 metros. Entonces, preocupémonos de que ellos estén bien. Si vemos esta situación, acerquémonos, preguntémosles si están bien. Generalmente se paran o te levantan la mano, pero preocupémonos de que te respondan. No, después de la bandera, esperemos, no nos vayamos ahí nomás. ¿Ok? Entonces esperemos, por último, que esté rescate cerca. Si es que no hay rescate, somos nosotros los que tenemos que hacer esa tarea. ¿Ok? La seguridad es lo más importante para los remeros. Siempre, ahora vamos a ver un poco de situaciones. Entonces, algunos tips de cómo actuar. Siempre tenemos que estar atentos a todo y adelantarnos a los posibles problemas que puedan pasar. El lanchero es nuestro partner. Tenemos que trabajar con él mano a mano y si tenemos más árbitros en el agua, también con ellos comunicarnos rápidamente para solucionar problemas. Siempre hay factores que pueden afectar la carrera, como el clima,
choques, volcamientos, etcétera. Y ante eso tenemos que saber actuar. Y si no sabemos cómo actuar, preguntemos. Preguntémosle a los otros árbitros, al lanchero o al presidente del jurado que está ahí para solucionar este tipo de situaciones. Muchas veces yo les digo que tomar una decisión tan importante en una carrera que puede implicar que un remero, por ejemplo, si lo excluimos, puede perder una medalla, eh, y con eso muchas cosas que vienen después de la medalla, tenemos que tomarla y muchas veces no son las adecuadas, pero tenemos que aceptar que somos seres humanos, que estamos con la cabeza caliente, que la situación es súper estresante, entonces nos podemos equivocar, pero seamos humildes de que nos equivocamos, eh, y aceptar también que, bueno, que no siempre tomamos la mejor decisión. Y recordar, y diciendo esto, siempre tenemos jurado que está detrás nuestro que nos apoya. Entonces, no estamos solos. Si nos equivocamos, lo menos que tenemos que hacer es criticar, sino que ver de qué manera solucionamos el problema. ¿Ok? En general, tenemos que estar alerta y observar. Evitemos andar con el teléfono grabando o conversando. O sea, tenemos que estar viendo lo que está pasando. Siempre hacer intervenciones claras y directas. No explayarnos mucho en el bla bla, sino que siempre usar comandos cortitos y bien fuertes y bien con presencia para que el remero sepa que está el árbitro delante y que es el que está mandando en ese momento. Siempre prevenir, más que lamentar. O sea, siempre. Si vamos a parar la carrera porque está pasando algo mucho más adelante, parémosla, no hay problema. No hay problema. Por mucho que la lancha vaya a cruzar de orilla a orilla, pero si creemos que no, parémosla, no hay problema. No apresurarse, ni actuar cuando es necesario. Siempre saber los derechos y obligaciones de cada tripulación. En este sentido, saber ese reglamento es súper importante. La decisión no requiere ser instantánea. Si te presionan, tú tranquilo. Toma la decisión que creas conveniente y tómate el tiempo que sea necesario. No se puede dar indicaciones, de entrenamiento o de competencia con elementos electrónicos desde fuera de los botes. Sí lo pueden hacer como estamos viendo en las imágenes, ¿ok? Así que tengan cuidado, si es que escuchan a alguien con un megáfono dando indicaciones para el bote en carrera, lo pueden ver, sáquenle foto o díganle al lanchero que lo grabe para después sancionar, ya, porque eso no puede ser. Si es que hay mal tiempo, hay que avisar al presidente del jurado cómo están las condiciones de la pista. El presidente del jurado está en tierra y nosotros somos los ojos del presidente del jurado en la zona de la pista. ¿Ok? Entonces, si vemos mucho oleaje o si vemos condiciones inseguras, avisémoslo siempre al presidente del jurado. Así que hay un mal tiempo, ahora se está utilizando, que hay un comité de equidad que es el que va a decidir qué cosas o qué opciones tenemos para enmendar un problema de seguridad o algo que no garantiza justicia para los remeros. Si es que no está este comité, David, eh, buena pregunta, buena pregunta. La verdad es que nunca se ha dado, pero no sabría decirte a quién. Tenía que preguntar y responderte. Sí, pero tiene que ser algo de reglamento Ball Robin, no de lo que pasa en Valdivia. ¿Cachai? Por eso voy a preguntar para ver cuál es la sanción. ¿Ya? Así que ahí te lo digo, no hay problema. Seguimos entonces.
Preocupémonos siempre. Sí, Pachito. Sí, pues. Sí, 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 dale, dale, dale. Perfecto. Seguimos. Recordar siempre que la seguridad del remero es lo más importante y sobrepasa cualquier ítem del reglamento de regatas. O sea, siempre preocuparnos de que el remero tiene que estar seguro. Entonces, como le decía, siempre avisar al presidente del jurado cuáles son las condiciones las condiciones de seguridad para los remeros en el agua. Preocuparse no solamente de los remeros, sino también de los voluntarios y toda la gente que está en el agua. Y siempre, recuerden esto, los árbitros somos los últimos en llegar al muelle. Los últimos, no podemos llegar primero y habiendo botes en el agua. ¿Ok? Entonces, este comité de equidad que se genera para este tipo de situaciones, en eventos internacionales, va a velar que se usen los carriles siempre que ofrezcan las mejores condiciones para todos. O sea, estas son condiciones igualitarias, por ejemplo. El comité de equidad puede cambiar el programa también, suspender la carrera y reubicar a los remeros, ya sea generando prueba de tiempo o cambiar los carriles, por ejemplo. ¿Ya? El comité ejecutivo, que ya es otro comité que se utiliza en campeonatos mundiales y en regatas clasificatorias olímpicas y en Juegos Olímpicos, el comité ejecutivo puede decidir comenzar antes la carrera, suspender hasta que las condiciones mejoren, omitir rondas, hacer pruebas de tiempo por carrera o general y reducir el largo de la pista. O sea, estas son algunas de las opciones que tiene para poder seguir con la carrera. ¿Okay? Si alguno de ustedes está en el comité organizador de un evento, estas opciones están y se pueden utilizar. Entonces, no pongamos en peligro a los remeros porque tenemos que llevar la competencia sí o sí, tal cual, sino que también se puede llevar a cabo con este tipo de situaciones. Si descarga un volcamiento, la carrera sigue si es que fue causada por el mismo remero. Pero no tenemos que dejarlos solos, tenemos que primero acercarnos, o sea, la carrera sigue, pero nosotros vamos y nos acercamos al remero, le preguntamos si es que está bien, y si es que hay rescate, esperamos que llegue el rescate. ¿Ya? Si es que no hay rescate, tomar la iniciativa. O sea, nosotros vamos a hacer la lancha de rescate. ¿Ya? Los botes van a seguir, quizás los va a tomar el otro árbitro que esté ahí en la lancha, o que venía en camino, pero nosotros tenemos que quedarnos con el bote que volcó. La seguridad es lo principal, recuerden. ¿Ok? Una vez que garantizamos que el remero está seguro, como vemos en la imagen, ya está rescate cerca, entonces seguimos la carrera. ¿Okay? Si es que no, tenemos que acompañarlo hasta que, por ejemplo, lo llevamos al muelle de control. Recuerden que a partir del 2020, todo remero tiene que saber nadar por al menos 50 metros en línea recta y mantener la cabeza sobre el agua durante 3 minutos. Este es un test que se le exige a todos los remeros. O sea, si es que a una federación, a un remero de una federación le piden hacer este test, no lo sabe hacer, toda la federación queda descalificada. Entonces, a ese nivel de seguridad se llegó. ¿Ya? Además, todo remero debe contar con un examen de electrocardiograma y completar un cuestionario de salud. ¿Okay? Entonces, en toda competencia internacional sabemos que esto se está pidiendo. ¿Okay?
Pasamos con la interferencia. Esto ocurre cuando un bote invade el espacio de otro, ya sea con las palas, con brazos o botes, y que le causa una desventaja por contacto, oleaje u otra distracción al bote que fue interferido. Si es que el árbitro de lancha considera que el bote sufrió una desventaja, debe excluir a la tripulación causante, incluso si es que no hubo una advertencia previa. O sea, muchas de estas interferencias son rápidas y ocurren en 3 remadas. Entonces, ahí podemos excluir a la tripulación causante, incluso si es que no hubo una advertencia. La tripulación afectada también puede llamar la atención. O sea, como umpire podemos estar quizá viendo otro punto crítico y no nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo esto quizá al otro lado. Entonces podemos, un remero o el timonel puede llamar la atención del árbitro para que hacerle notar de que está sufriendo una desventaja según su parecer. ¿Ok? O sea, acá vemos, por ejemplo, que el timonel le puede estar haciendo una objeción al árbitro y es claramente porque se estaban pegando mucho. ¿Ok? Y ahí como árbitro decías, o sea, se puede arreglar, si tú consideras que estuvo bien, sigue la carrera, si no, se puede parar la carrera, pero eso se ve ahí en el camino. Si es que hay choque de botes, hay que sancionar y siempre restablecer las chances de ganar de la tripulación afectada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la paramos? Ya sabemos cómo, según este procedimiento y el monito que estamos viendo ahí en la parte de arriba. O sea, acá vemos cómo un árbitro, o sea, cómo dos botes están a punto de chocar y el árbitro está vuelto loco diciéndole que corrija la dirección hasta que colisionan. ¿Ok? Entonces aquí el árbitro empieza a mover la bandera roja para que paren hasta que eventualmente pararon. ¿Ok? Porque hubo una interferencia. Como le decía antes, cualquier obstáculo dentro del carril también tienen que parar la carrera. También. En este caso el bote gris tenía un bañista o un nadador, entonces porque estaba dentro del carril se para la carrera. Esta es nuestra realidad cuando no tenemos albano. Entonces, cuando un bote se pone delante de otro también se considera interferencia por oleaje. Entonces, en este caso vemos que Argentina está justo delante del bote azul y también se considera interferencia. ¿Por qué? Porque de hecho, como vemos en la imagen, está el oleaje de las palas cuando entran al agua y el oleaje del bote. Entonces eso también es considerado interferencia. Entonces acá lo que el árbitro hace es llamar la atención de Argentina, decirle que tiene que cambiar de dirección, en este caso a la derecha, que vuelva a su carril, y Argentina debería volver a su carril. ¿Ok? Si es que hay viento fuerte, esta es una situación de ventaja, si es que hay viento fuerte y un bote cambia al carril que está menos expuesto, esto también tiene que ser corregido, porque un bote está ganando ventaja de frente a esta situación. Entonces, en este caso, México se cambió de carril claramente porque hay viento justo al medio. Entonces, le dice México que corrige dirección y obviamente acá se puede sancionar un poquito. Acá vemos cómo en una misma pista, un poquito, ahí está, ahora sí. Vemos cómo en una misma pista pueden haber situaciones como el rojo, que hay mucho viento, y en la parte verde donde que está más protegido el viento. Entonces, en una misma pista pueden haber situaciones de desventaja de un carril a otro, de hecho. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta y verificar si es que el bote está ganando ventaja si se va por ahí, y si es que esa ventaja no se puede evitar, entonces hay que parar la carrera porque hay uno más bote que están sufriendo desventaja. ¿Ok? Entonces acá en este caso vemos que el bote que está a la izquierda se parte porque las condiciones del agua no garantizaban una buena competencia. Entonces
La pregunta es, ¿por qué el umpire esperó hasta este momento para no parar la carrera? ¿Ok? Entonces, párenla antes y se evitan este problema. Vemos acá cómo la lancha debería estar donde está la estrella, considerando que el bote que está más lejos está muy lejos. Entonces, siempre ubicarse lo más cercano, como les decía al principio, lo más cercano a los puntos críticos y a los botes que puedan estar más en peligro. Acá lo mismo, vemos que hay un bote que está mucho más adelante, entonces idealmente debería estar lo más cerca para en caso de tener algún problema, el bote que va primero pueda escuchar y ver las indicaciones de, por ejemplo, de dirección del árbitro. O sea, acá vemos cómo en la parte izquierda de la imagen derecha, acá, vemos que hay dos botes que están a punto de colisionar y el árbitro está lejos del punto crítico. Entonces debería estar específicamente en la estrella dando indicaciones de dirección para separar esos botes. ¿Es necesario ir tan cerca de las lanchas? Yo siempre digo a mis amigos árbitros pues, que se pongan en el lugar de los remeros. O sea, uno cuando rema y compite no quiere escuchar ni el ruido motor, no quiere ni ver a nadie, solo quiere concentrarse en que el bote, gane. Entonces, tratemos de quedarnos lo más atrás posible, tampoco tan atrás, pero cosa de no perturbar la tranquilidad del remero ni la concentración y tampoco tan lejos para que ellos no nos puedan escuchar. ¿Ok? Entonces, idealmente debería estar en esa estrella, considerando que a la derecha hay dos botes que están muy juntos. Sacar lo mismo. Botes que está, la lancha que está muy atrás. Entonces debería estar más cerca. Más cerca. Y aquí vemos una buena posición de la lancha, cerca de los remeros, y justo al medio, eh, dado que no hay ningún problema. Siempre, no bloquear la visual periférica. Entonces acá vemos que los dos botes que están justo a la derecha están justo la lancha hasta el medio bloqueando la visual. Entonces debería estar más atrás o más adelante. ¿Ok? Acá vemos también muy cerca, muy cerca. O sea, ya que no hay peligro, debería quedarse un poco más atrás. O sea, considerar que el ruido molesta a los remeros. También, tan cerca, esto puede ser un tema de perspectiva, pero como se ve cerca. Entonces, tratemos de quedarnos un poco más atrás. ¿Ok? Acá lo mismo. Vemos que hay un bote que está en la izquierda abajo, que está muy lejos. Entonces, idealmente tendríamos que estar más cerca, lo más cerca posible del bote que está más lejos también. Y del punto crítico. Considerando obviamente la progresión. Esta situación pasa mucho, donde se separan muchos botes eh, a lo largo de un lado de la pista. Entonces acá no podemos estar ni al medio, ni atrás, ni adelante por el tema del oleaje. Entonces la posición ideal es esta, por el costado. Entonces sí tenemos la visual de todo el espectro de la pista. Siempre, tal como vimos el domingo pasado, el umpire tiene que ser fácilmente distinguido por los remeros. Entonces, siempre poner en su lugar a la lancha y hacer presencia, ¿ok? Para que el remero sepa quién es el que está a cargo de la carrera. Aquí lo mismo, vemos dos botes que están a punto de colisionar y el árbitro está muy atrás, o sea, y faltan 200 metros para la carrera. Entonces, tenemos que estar donde las papas queman, donde está el punto crítico. ¿Ok? Acá lo mismo, esto ocurrió en Tokio, donde el bote que está más abajo, el rojo que queda primero, eh, ingresó al carril del bote que está ahí en círculo. Entonces, esto se podría haber evitado y tenemos que estar lo más cerca posible.
De hecho, el bote en el círculo hizo una objeción porque se le metió a su carril. ¿Ok? Entonces acá vemos una final, que es el mismo ejemplo que habíamos visto, de 1200 metros. Vemos que están haciendo una objeción, juntan, no alcanzan a chocar pala, pero el árbitro acá te dice que paren. Entonces las preguntas que vienen son, si es que se vio alguna desventaja, si es que hubo alguna interferencia, que sí hubo, y ahora, ¿era necesario parar la carrera? Entonces, estas preguntas son las que tenemos que hacernos cada vez que estamos en el agua. Acá vemos un repechaje, primero y segundo en la semifinal A. Vemos que la lancha está un poquito atrás, considerando que el punto crítico es este, ¿ya? Porque el bote que va primero va un largo adelante y hay 3 botes que pueden potencialmente llegar segundo. Entonces, debería estar acá, lo más cerca al punto crítico. Acá vemos la semifinal, últimos 250 metros. Vemos que los 3 clasifican, pero el árbitro está muy atrás, demasiado atrás. Entonces, debería estar más adelante. Acá lo mismo. Una final de 1700 metros, pero vemos que el árbitro está justo al frente de la lancha y muy cerca. Entonces, si es que estoy así para decirle algo a ese bote, está bien, pero si es por seguir la carrera, debería estar más al medio. Aquí lo mismo, 1700 metros, también, más adelante. Y además van las cámaras mucho más adelante, entonces tener cuidado con eso. Repechaje 1250 metros, 3 clasifican. Entonces vemos que el árbitro está ahí, que está buena ubicación porque el punto crítico está en el segundo y tercero, que está más a la izquierda, porque los otros dos ya están muy adelante. Aquí vemos un repechaje, 1150 metros, 2 clasifican. Debería estar más adelante de los 3 que estarían clasificando. Y eventualmente sobrepasar al bote que está cerca de la lancha. Entonces, cuando hay muchas lanchas, hay que ponerlos en su lugar. Acá no sabemos quién es el árbitro, por ejemplo. ¿Okay? Y acá hay un choque en los primeros 100 metros. Entonces, por eso tenemos que estar cerca de la línea de partida. Entonces aquí vemos que este remero, el timonel, está levantando la mano. ¿Okay? Se da la partida. Y en las primeras 5 remadas, el árbitro recién ahí usa la bandera, estaba viendo que iban a chocar, y tampoco para la carrera. Entonces, importante saber usar las banderas y prever, que es lo que le decía antes. ¿Ok? El rerow, es una segunda carrera, que es la misma instancia que la original, que incluye a una o más tripulaciones de la carrera en cuestión. Se hace cuando el umpire considera que se debe volver a correr para volver a darle justicia a la competencia, que sufrió alguna desventaja causada por algún agente externo, por ejemplo. Se realiza cuando la carrera fue interrumpida por mal clima, cuando hubo interferencia entre las tripulaciones, interferencia o choque, empate en la llegada y otras situaciones especiales. Entonces, para esto es el umpire el que decide qué tripulaciones participan. Antes del row se pueden excluir algunas tripulaciones, que esa sería la sanción, y se lleva a cabo no más de 2 horas después de haber ocurrido el hecho que hizo el rerow. También se considera en casos de protestas y apelaciones. No es una molestia ni volver a hacer remar a los remeros, sino que tienen que saber
que esta instancia es para darle, recuperar las chances de ganar de una tripulación o un compañero de carrera que sufrió una desventaja y que le podría haber tocado a él.